Bueno, como ha dicho Antonio, en esta mesa vamos a hablar de empleo y formación, porque todo de lo que han estado hablando en la mesa anterior acaba reflejándose en el empleo y en las capacidades y en las competencias que tienen que tener la gente que trabaja en el sector. Cualquier cambio técnico, cualquier cambio organizativo se va a reflejar en esas demandas. Entonces, pues bueno, una parte importante de nuestro estudio tiene que ver precisamente con el impacto que los procesos de descarbonización, que además van unidos a los procesos de digitalización, puedan tener en el empleo en el sector. ¿Estáis ya? Pues sí. Bueno, van subiendo. Francisco Ortega, ya los ha presentado antes Antonio, pero bueno, él es Francisco Ortega, Asier San... hoy, que se me caen los papeles, que pierdo los papeles, Asier San Millán y Sergio San Martín, si no me equivoco. Bueno, pues como decía, nos vamos a centrar en cómo afecta y cómo impacta todos los cambios tecnológicos y de todos los procesos que afectan a la industria, a la siderurgia especialmente, pero en general a todos los procesos de descarbonización y de digitalización. Implican que hay nuevos perfiles profesionales que aparecen, que emergen, y perfiles profesionales que van perdiendo peso dentro de la propia industria y que puede que vayan desapareciendo. Yo no me veo, hemos citado algunos en el proyecto. A nosotros, desde como Fundación 1 de Mayo, como ISTAS, como comisiones obreras, nos interesa especialmente que esta transición hacia la descarbonización sea una transición justa, que no deje a nadie más, que no deje a nadie atrás, perdón, que no deje atrás fundamentalmente a las personas que ya están trabajando en esta industria. Para garantizar una transición justa desde el punto de vista de empleo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos promover una formación continua que permita que las personas que están trabajando ahora en el sector se vayan adaptando a las nuevas demandas de nuevas competencias que tenga el sector. Y eso fundamentalmente habría que hacerlo a través de itinerarios formativos flexibles, utilizando microcredenciales que permitan a la gente, mientras mantiene su empleo, ir adaptando determinadas competencias. Habrá que adaptar los currículos de formación profesional y universitaria para responder a las nuevas demandas. Habrá que fomentar la colaboración entre empresas, centros educativos y de investigación, sindicatos y administraciones públicas para diseñar programas de capacitación específica. Y hay una parte importante que, cuando se analiza el empleo en el sector, es evidente que es un sector muy masculinizado. Hay muy pocas mujeres que trabajen en la siderurgia y en puestos operativos todavía menos. Y tampoco abundan las personas jóvenes, con lo cual será interesante atraer hacia el sector a jóvenes y a mujeres. Bueno, pues de todo esto, yo no me quiero extender más, quiero dar paso a nuestros invitados que saben mucho más de todo esto que yo. Voy a empezar iba a lanzar dos preguntas generales. Yo creo que lo voy a resumir en una que tenga un poco de todo, y sería, desde vuestros respectivos puntos de vista relacionados con vuestra propia experiencia y conocimientos, ¿cuáles creéis que son los principales déficits actuales que hay en materia de formación para el sector? Y a la vez, ¿qué acciones se podrían poner en marcha para que el sector resultase más atractivo, como decía antes, para las personas jóvenes y para las mujeres? Mezclando un poco todo. ¿Qué carencias hay y cómo vendemos el sector para que la gente se interese? Pues, ¿quién empieza? Bueno, buenos días. Gracias por pensar que puedo decir algo que pueda ser interesante para vosotros y por intentar contribuir en lo posible. En forma que, por otra parte, me gusta mucho, aunque no siempre en todo estamos de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, por unirlo con lo anterior, porque yo creo que es lo principal, o sea, lo que va a dar resultado a lo que es mi opinión. Estamos hablando de descarbonización, estamos hablando de sector siderúrgico, no necesariamente eso implica hidrógeno. Hubo una buena exposición donde decía que estamos hablando del 5 o el 4, bueno, cada uno habla un poco por ciento de emisiones de CO2. Y es que lo que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero eso tiene influencia sobre lo que voy a decir, es que un 5% de todas las emisiones de España significa que reducir un 10% significa reducir más que la mayor parte de los sectores.
Es decir, a veces estamos pensando en que tenemos que llegar al 0 CO2 a cero ya, mañana, pero es que a lo mejor no es eso. Es que bajar un 10% significa sobrepasar a la mayoría de los sectores y eso va a tener que ser con distintas tecnologías, con distintas posibilidades. Claro, en Sidenor, que son más eléctricos, pues les preocupa mucho la energía, pero hay otra parte que también se comentaba, desde el IDAE, comentaban que también ese hidrógeno se utiliza para quitar oxígeno de otro, o sea, perdón, que también sí, para quitar oxígeno y quitar el carbono que ahora mismo se está utilizando. Entonces, yo creo que esto lo que nos va a llevar, y ahí empiezo, es que el proceso que estamos pensando que es mañana va a ser mucho más lento y eso ayuda al empleo, sin duda ninguna, porque el sector efectivamente no es atractivo. Ejemplo, yo estudié ingeniería de minas materiales. Cuando yo estudiaba eso, Arcelor, que entonces era Ensidesa, CSI, un montón de empresas, era el sector que atraía a la gente quería trabajar allí. Hoy en día no está en los primeros 10 puestos de trabajo, nadie lo ve como una primera idea. La especialidad de ingeniería de grado, de ingeniería técnica tradicional, de materiales, de metalurgia, no se imparte, estando Arcelor, estando Asturiana de Zinc, o bueno, con todos sus nombres, estando un montón de metalúrgicas allí. Por tanto, no es atractivo, a pesar de que no es trabajar al aire libre, no es trabajar en una obra, el empleo es más o menos estable, bueno, pues algo está pasando. A las mujeres tampoco les atrae, evidentemente. Hay muchos puestos de trabajo, ni siquiera a nivel de ingeniería tampoco resulta atractivo, ya no en los puestos bajos. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que ahí hay cosas bastante curiosas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la ingeniería, yo veo 1000 alumnos de último año de ingeniería cada año en la universidad, de distintas ingenierías. En ingeniería informática este año de 50 personas hay 3 mujeres. Este año empezó en ciencia y ingeniería de datos, más o menos lo mismo. Hay más del 50% de mujeres. ¿Por qué? Simplemente es un tema de percepción muchas veces. Entonces, yo creo que eso es mejorable. ¿Qué está pasando? No se ve como sector de futuro, la crisis sale todo el día en los periódicos, vemos que hay problemas, se anulan los proyectos, voy a invertir 450 pero ya no, y la gente ya tiene más miedo para entrar en ese sector. El atractivo desapareció, ahora lo atractivo es la digitalización, ese tipo de factores, ¿no? Entonces, ¿es posible hacer cosas? Sí. ¿Estamos en crisis en cuanto a ese sector? Yo creo que sí. Si quieres lo dejo ahí para nada. De acuerdo. Muy bien. Pues continúo un poco por donde estabas comentando. A nivel de formación profesional, 2 datos. Nosotros como centro somos un centro eminentemente industrial con más de 1.200 alumnos en solo formación profesional reglada y casi otras 1.500 personas en formación continua, por así decirlo. Bueno, pues nuestro centro hace 20, 25, 30 años, los ciclos industriales se llenaban y se sobrepasaban. Había muchísima más demandas que plazas teníamos. Actualmente tenemos ciclos industriales que no llenamos, ciclos industriales que afectan al sector, soldadura, calderería, construcciones metálicas, que no son atractivos, como estabas diciendo. Si hablamos en el campo de la mujer, de las jóvenes, y estoy totalmente de acuerdo, en nuestro centro, uniendo todos los ciclos industriales y sumando los de informática, uniendo de industriales con informática, solo el 4% son mujeres, solo el 4%. La juventud cada vez es menor en España, la mitad de nacimientos son niñas, la mitad son niños, con lo cual, desde luego, la industria en general y el sector de la siderurgia en particular, desde luego tenemos un grave problema si no hacemos algo. Comentabas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos hacer? ¿O cómo podemos trabajar esto? Desde luego yo pienso, al menos desde el sistema de formación profesional, que solos es imposible hacer. Ni nosotros solos, ni las empresas solas vais a poder conseguirlo, ni las administraciones solas. Creo, honestamente, que tendremos que gestar, que ya estamos haciendo cosas. Nosotros vamos a hacer a nivel de nuestro entorno, ya estamos haciendo cosas, pero creo que debemos hacer cosas en conjunto. Debemos sumar la empresa con el sector educativo, a ambos niveles, además, os diría, no solamente la universidad o solo la formación profesional, sino conjuntamente, y debemos salir a la sociedad con un mensaje claro. Tenemos que renovar los mensajes. Si nosotros hemos preguntado a los jóvenes, bueno, ¿y qué valoras más de un puesto de trabajo? ¿Y este sector cómo lo ves y tal? Y cuando hablamos de la industria en general, sucio, peligroso, rudo, que son cosas que igual
no sé, vamos a decir, han vivido hace X años, pero todavía esos estereotipos se siguen arrastrando. Tenemos que construir el mensaje y los mensajes se construyen desde luego entre todos. Y respondiendo a la otra cuestión que comentabas, ¿no? Un poco de las necesidades y demás del sector. Claro, el sistema de formación profesional ha cambiado. No sé si todos somos conscientes que desde este curso académico 24-25, desde el septiembre del 24, tenemos una nueva ley de formación profesional que ha puesto patas arriba a la formación profesional. Ya no solo existen los títulos de FP, y ahora tenemos 5 tipos de grados. Tenemos másteres en la formación profesional, másteres universitarios, másteres en la formación profesional. Tenemos posibilidades de adaptar ciclos formativos al sector, pero necesitamos conocer las necesidades del sector. Necesitamos trabajar juntos, generar alianzas y realmente trasladar a la Administración, que es lo que nos está pidiendo con esta nueva ley, que es lo que nos está ofreciendo, mejor dicho, con esta nueva ley, qué necesita el sector, qué competencias al final en diferentes puestos de trabajo tiene el sector, qué competencias os estamos dando al sector desde los centros educativos de formación profesional, y donde veamos el gap, ahí es donde podemos apretar y trasladar el sistema para que se incorporen regladamente, para que se incorporen en los títulos de formación profesional, porque es posible hacerlo hoy en día. Llevará un poquito más, un poquito menos, pero hoy en día ya es posible, con lo cual tenemos una gran oportunidad. Hoy sí quiero lanzar un mensaje positivo, una grandísima oportunidad, el unir la industria con los centros, la siderurgia en este caso, con los centros de formación profesional, para construir esos itinerarios y hacerlos regladamente, no solamente en cursos específicos como hasta ahora creo que estábamos haciendo. Ser el tercero habitualmente es lo que pasa, que ya han respondido a muchas de las cosas. Totalmente de acuerdo, la imagen del sector. Yo la semana pasada hice una presentación, fui al colegio de mi hijo. Tengo un hijo de 10 años y fui al colegio a explicar qué es lo que hacía su padre, ¿no? Yo siempre empiezo con una pregunta, porque en la posición en la que estamos pues, solemos hacer este tipo de docencia para tratar de traccionar a nuestro sector. Yo mi primera pregunta que suelo hacerles es a ver cómo ven, digamos, el sector siderúrgico, ¿no? Y entonces el 99-100% piensan que somos un sector carca, viejuno, gris, niños de 10 años. Entonces ahí tenemos un verdadero problema de percepción, lo que comentaban, ¿no? Y ya abordando, digamos, a déficits concretos, digamos, de identificación. Nosotros recientemente hemos realizado un estudio para identificar las necesidades de formación en el ámbito siderúrgico, ¿no? Y los principales déficits en materia de formación básicamente giran en tres, ¿no? Que son el de proceso productivo, perfil técnico, formación técnica y aquellos perfiles, digamos, emergentes que les denominamos, ¿no? En cuanto al proceso productivo, que precisamente igual es el puesto más difícil de cubrir por parte de las empresas, son los tradicionales, los de forja, fundición, soldadura. Estas formaciones, además, las llamadas las tradicionales, son más problemáticas de sustituir por todo el cambio generacional que estamos teniendo, que comentabas que no somos capaces de atraer a la juventud, ¿no? Por otro lado, existe un déficit en torno a perfiles más técnicos, todos aquellos que van en formaciones en cuanto a ingenieros e ingenieras en temas químicos, nuevos materiales o mecánicos o puestas en marcha, además de tener un bloque concreto, digamos, a todos estos perfiles emergentes, ¿no? Que son perfiles de medioambientales, analistas de datos o de programadores. Entonces, un poquito. Bueno, pues ahora para ir personalizando un poco, por ejemplo, para Francisco, le voy a lanzar la pregunta de ¿qué estrategias cree que serían esenciales para minimizar el impacto en los trabajadores actuales que tienen menos cualificaciones, para minimizar su impacto y para potenciar su recualificación hacia otros puestos? Los trabajadores actuales
van a seguir haciendo falta muchos de los puestos que existen, pero sí que algunos van a tener cambios. ¿Qué podemos hacer para adaptar? Yo creo que en un momento determinado, hice una experiencia personal, a mí me llamaron de un sitio para hacer un cambio de estructura precisamente hacia la descarbonización y digitalización de un centro de I+D y cambiar la estrategia, ¿no? Centro de I+D con 150 personas. Ese centro de I+D de 150 personas tenía hace 8 años 75 y tenía hace 10 años 23. Hay un sector, porque ya se comentó antes en la mesa anterior, estamos yendo en un momento en el cual se está desarrollando tecnología antes o a la vez de ponerla, de ahí las eficiencias bajas, de ahí un montón de cosas. Por tanto, hay un perfil de I+D, que cuando pensamos en I+D pensamos en doctores, en gente... No, es que el I+D implica laboratorios, implica operarios, implica un montón de cosas. I+D no es solo que una persona se siente y piense, ¿eh? Es hacer mucho más y hay muchos perfiles y gente. ¿Qué falta en el I+D normalmente? Esa experiencia, esa gente que sabe que lo que estuvo en planta, hay mucho I+D alejado a la planta. No, una persona, cuando te llevas a una persona, incluso muchas veces se hizo en este caso, por ejemplo, era una persona que se jubilaba y de alguna forma ficharla para estar un tiempo, 1 año, 2 años, para pegar el avance, porque si no se puede inventar la rueda, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos dividirlo un poco en perfiles casi de edad. Los perfiles más antiguos, puesto que todo esto va a ir más lento, yo creo que van a tener tiempo perfectamente para ir adaptándose casi en su puesto de trabajo. No creo que los perfiles más antiguos no vayan a salir al margen de planes justos de prejubilaciones o de empleos alternativos. Yo creo que eso es viable. Los perfiles jóvenes es distinto. Los perfiles jóvenes son perfectamente adaptables. Tienen otros problemas, pero son perfectamente adaptables. Lo que va a venir es la digitalización en una parte importante en todo, porque los operarios, para mover la grúa, la van a mover de otra forma porque todo va a ser distinto. El toro pues va a estar digitalmente manejado, el CNC o cualquier otra cosa. Bueno, pues esos perfiles se van a adaptar bien porque esos perfiles ya nos dan 1000 vueltas a los de nuestra generación o generaciones más jóvenes como ellos, porque son nativos digitales. No les hace falta casi ni enseñarlos. Ellos se van a adaptar perfectamente. Y nos quedan un poco esos intermedios. Esos intermedios que están, pues pongamos, entre 50 y 40, que esa gente posiblemente sí requiere unos ajustes de especialización. Pero ya tienen la experiencia, van a ser los más antiguos los que hereden la información y yo creo que esos con una formación complementaria, antes hablabas de los microcredenciales, con una formación complementaria dirigida, no demasiado abierta y dirigida como un paquete, como un programa, como algo, yo creo que sería perfectamente factible que se ocupasen. O sea que pienso, no soy tan negativo, soy más negativo en el hecho de que se vayan las empresas que en el hecho de que las empresas que están y siguen vayan a tener problemas con los trabajadores actuales, vayan a tener problemas con su estabilidad o con su adaptación. Por seguir un poco, Asier, ¿cómo crees que desde las empresas se puede equilibrar la necesidad de adaptarse a las demandas de sostenibilidad y digitalización con la protección de los puestos de trabajo de la que estaba hablando ahora Francisco? Especialmente teniendo en cuenta que estamos en un entorno competitivo global marcado por el acero de bajo coste y que que para que las empresas sobrevivan tienen que ser competitivas. Bueno, el sector siderúrgico se encuentra en un momento clave para su futuro y a los ya tradicionales barreras a los que nos tenemos que enfrentar en ámbitos energéticos o ámbito proteccionista. Nos encontramos a nuevos desafíos. Nos encontramos a desafíos que, sin lugar a duda, tenemos que abordarlos. Uno de ellos es el marco digamos, del evento, ¿no? Que es la descarbonización. La descarbonización se ha convertido en un objetivo ineludible que sí o sí debemos de abordar para ser más competitivos. Pero para ser más competitivos tenemos que trabajar, digamos, o tenemos que disponer de las mismas reglas de juego que el resto de países. Has comentado lo de aceros de bajo coste. Tenemos que competir en igualdad de condiciones frente a terceros países que no cumplen las mismas reglas de juego, ¿no? Entonces, esto es muy importante y en este caso, pues bueno, principalmente desde las administraciones y desde Bruselas se tienen que poner las pilas para que todas estas medidas proteccionistas sean de alguna manera más eficaces de las que son. Teniendo en cuenta que de momento
todo esto no es así, pues bueno, las empresas llevan tiempo invirtiendo esfuerzos y recursos en ser más competitivas. En ser más competitivas en diferentes ámbitos y están enfocando, digamos, sus inversiones en diferentes aspectos para ser más competitivas. Sergio, desde tu centro, desde el centro de Somorrostro, colaboráis con empresas y universidades para diseñar programas. Tenéis un máster, por ejemplo, en tecnologías del hidrógeno. ¿Qué impacto crees que tienen estas alianzas en la creación de perfiles profesionales especializados y en permitir que los jóvenes se vayan integrando en el mercado laboral siderúrgico? Poniendo el ejemplo del máster en tecnologías sostenibles del hidrógeno, esto surgió no como una necesidad o una visión académica, sino realmente surgió por una necesidad o una visión empresarial. Antes lo comentaba Asier. En este caso, Petronor, como líder del Corredor Vasco del Hidrógeno, nos explicó el proyecto. Fijaros un poco lo que digo, nos explican el proyecto, la empresa, el sector, nos explica esta nueva economía del hidrógeno que se quiere crear. Hace una llamada al ámbito universitario y al ámbito de la formación profesional y 3 entidades vascas, 2 universidades y un centro de formación profesional, acudimos a esa llamada, entendemos el proyecto y empezamos a diseñar el primer máster, os hablo del año finales del 2020, el primer máster en tecnologías sostenibles del hidrógeno. Pero a su vez nos dio otra visión más allá y nos dijo, mirad, para que esto funcione necesitamos ir creando redes entre valles de hidrógeno y necesitamos ya estar pensando en un valle o en una red grande que vaya todo a lo largo del corredor del Ebro. Entonces necesitamos que lo que diseñéis a nivel competencial, a nivel de conocimientos, se genere también, o se generen sinergias, mejor dicho, a lo largo de ese valle del Ebro. Y así fue como hicimos. Acudimos a otras universidades, acudimos a otros centros de formación profesional y entre 5 universidades, 4 centros de formación profesional, la EOI y la Fundación Hidrógeno Aragón, iniciamos o desarrollamos el primer máster en tecnologías sostenibles del hidrógeno. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que las alianzas son esenciales cuando estamos hablando de nuevos perfiles. Si el sector necesita cierta agilidad, necesita cierto empuje, porque se está generando algo nuevo, porque hay un cambio disruptivo, etcétera, los sistemas como tal tienden a ser bastante rígidos y solamente las alianzas son capaces o hacen viable el que podamos tener esa cintura y poder dar y llegar a tiempo a dar esa respuesta a lo que necesita el mercado. A nivel y trasladándolo al sector de la siderurgia, nosotros hemos trabajado con todas las acerías, que tenemos unas 5, tenemos alrededor o en torno a, vosotros también, en torno a Somorrostro, al centro Somorrostro. Y es verdad que hemos trabajado en temas puntuales de necesidades que tenía la empresa en ese momento. Pero si abordamos, y es muy interesante lo que has comentado anteriormente, el estudio que habéis hecho, ¿no? Si abordamos la problemática desde el sector y nos aliamos el sector, no con el centro Somorrostro, sino con el ámbito de la formación profesional. Por cierto, y aprovecho, tenemos una asociación a nivel de España, que se llama FP Empresa, que es la única asociación que existe en España que engloba centros de formación profesional públicos, concertados y privados. Se llama FP Empresa. Somos ahora mismo casi 700 centros asociados distribuidos por toda España, estamos en todas las comunidades autónomas y damos respuesta a todas las familias profesionales. Yo, por cierto, soy el secretario de esa asociación. Y acabo, os animaría, ¿no?, al sector, y aquí aprovechando que estamos en este entorno, os animaría a hacernos uso mutuamente de ello, ¿no?, a utilizarnos en el buen sentido de la palabra. Juntos creo que podemos conseguir llegar a más logros, llegar a flexibilizar, a orientar más la formación profesional a lo que realmente necesita el sector de la siderurgia. Por alusión. De acuerdo, os podéis interrumpir si queréis. No, por supuesto. Interrumpirme a mí, por supuesto. Por supuesto, en el sentido de que, ya lo hemos comentado antes, nosotros tenemos en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, tenemos un aula de siderurgia, precisamente sabiendo que la necesidad que tienen las empresas del sector en tener personal capacitado, organizamos un aula de siderurgia, Room for Steel se llama, en la Escuela de Ingenieros. Pero es verdad que estamos muy enfocados en la parte universitaria, pero tenemos que ir hacia Encantado.
Sí, yo iba a vincular lo que estáis diciendo ahora para preguntarle a Francisco también. ¿Cómo crees que se puede reforzar la colaboración con las empresas para asegurar una formación alineada con las demandas? Y aquí ya es no solo con las empresas, pues también con los centros de formación, con las administraciones que están pensando vamos a dar ayudas para esto, necesitamos gente que se prepare. Y bueno, la gente que llega a la universidad no solo llega de bachillerato, muchos llegan ya de la formación profesional. Entonces, al final, ¿cómo mejorar todas esas interrelaciones para no ir respondiendo solo a demandas concretas? Que entiendo que los centros, si va una empresa y os pide, oye, necesito formar a 20 trabajadores en esto, les podéis dar, sino para ir preparándonos para el futuro que ya está aquí, en realidad. Pues yo creo que esa parte de formación específica por una petición específica de una empresa debe tratarse de otra forma. Yo creo que la resolución de un problema sectorial no se puede corresponder con una cosa puntual. Eso también existe, pero es otra cosa. Es un curso del INEM, es una formación de otro tipo. Yo creo que la mejor forma y aquí estamos intentando hablar de cómo defender a los trabajadores de un cambio, ¿no? O sea, prepararlos para ese cambio, o defender esos puestos de trabajo, es defender el sector. Y defender el sector implica garantizar que se puede mantener, porque el sector no se va a mantener de otra forma. La realidad es que hay dinero ahora mismo por ahí que se mueve, pero no se está aprovechando, ¿no? Tanto para formación como para investigación, como para inversiones, para CAPEX. Antes se hablaba muy bien, claro, ¿es el CAPEX el problema? Seguramente el CAPEX no es el problema, seguro. De hecho, se está renunciando a 450 millones. Acaba de renunciar, la empresa de fertilizantes a 75 millones. El dinero está ahí, pero no se está aprovechando. ¿Cuál es el problema? El problema es el OPEX. No es verdad que alguien invierte y entonces ya lo va a tener. Tenemos recursos. Ahora mismo yo soy de una universidad pública, profesor, funcionario en una universidad pública, y yo defiendo que en la universidad pública hay formación de calidad perfectamente asequible para poder formarse en cualquier sector, general y un poco especial. A partir de ahí, a nivel universitario, ¿no? A partir de ahí existen temas como microcredenciales, como expertos, como especialistas, temas específicos que se pueden formar siempre en común. Yo pienso también que esas cosas ya tienen que ser con más gente para resolver problemas específicos. Pero ahora mismo, normalmente las demandas suelen estar atendidas. Los sindicatos muchas veces también imparten docencia específica sobre cosas. Yo creo que no es un problema de formación, ni siquiera es un problema de dinero, es un problema mejor de dirigir el dinero. El dinero ahora mismo no está perfectamente, vamos a decir, dirigido, no está suficientemente coordinado. O sea, es interesante. O sea, tenemos las competencias, tenemos la posibilidad, hay dinero, sí, no lo estamos coordinando de manera adecuada. Desde tu posición, Asier, ¿qué estrategias crees que serían más efectivas para promover que esta colaboración entre empresas, universidades, centros de formación, centros tecnológicos de investigación también, sea eficaz y nos sirva no solo para responder a demandas concretas de ahora, sino un poco para adelantarnos a lo que vamos a ir necesitando? No tengo la... ¿No tienes varita mágica? La bolita ni la barrita mágica, pero evidentemente... Qué pena. Si queremos disponer de una sociedad desarrollada y tecnológica, debemos fomentar, antes habéis comentado, proyectos de investigación, sobre todo colaborativos, ¿no? Colaborativos, ya lo hemos comentado, entre las universidades, los centros de formación, startups, ¿por qué no? Bueno, todos los agentes y todos los ecosistemas que formamos en torno a la parte de, en este caso, la parte de siderurgia. Y proyectos colaborativos, estrategias en torno, pues bueno, por enumerar algunas de ellas en investigación aplicada, desarrollo de nuevos materiales, procesos de producción más limpios, tecnologías para reducir emisiones, que hemos estado comentando, la digitalización súper importante, pues bueno, implementar pues bueno, toda esta inteligencia artificial que nos está llegando con un verdadero tsunami, el Big Data, saber y interpretar todos estos datos que los datos nos dan para tomar las decisiones más efectivas y seguir siendo competitivos, ¿no?
Y bueno, en torno a, pues bueno, también con los centros tecnológicos, ¿por qué no buscar todas estas alianzas para buscar, digamos, todos estos programas de colaboración y de investigación? ¿Se puede cortar un segundito sí, una claro. contribución pequeña? Perdona. No. Es por poner un ejemplo que yo creo que funciona. Fijaros, no sé si muchos estuvisteis en Asturias, pero cuando vais de Oviedo a Gijón mismo, de Oviedo a Vilés, os encontréis dos enormes fábricas que miden más de 5 kilómetros una a cada lado en las dos autopistas, y ahí esas fábricas sacan humo. Cuando los alumnos van de Oviedo a Gijón a Vilés, imaginaos un alumno de ingeniería informática, por ejemplo, un alumno TIC, pasa y ve aquella chimenea echándose humo, y entonces puede decidir ir a Indra o a Arcelor. Bueno, pues os podéis imaginar un alumno que ve Google, que sigue TikTok, que prefiere, ¿no? Y os cuento, y es difícil gestionar y encontrar personal ahí. Y os cuento un ejemplo de éxito de cómo se cambió eso. Una empresa, que no voy a decir europea, pero bueno, no española, una empresa de Centro Europa, que tiene un problema aún mayor, porque ahí todavía existe más déficit en general de perfiles digitales, ¿no? Una empresa siderúrgica, me refiero. Y entonces se encontró ese problema y llegó un momento en que entraban y salían. Ni siquiera los tenía 6 meses. ¿Cómo consiguió resolver eso? Bueno, pues evidentemente formó una empresa solo digital para hacer eso, pero la independizó, le cambió el logo y el nombre. Es decir, ni siquiera, es como, no lo llamaríamos Sidenor IT, porque si lo llamas Sidenor IT sigue siendo Sidenor. Sí. Tú lo llamas eTechnologies y entonces ya es distinto. Le cambias el logo, lo pones negro sobre blanco para que sea como más moderno, un logo así plano, tal. Y ya a partir de ahí, esa misma empresa, haciendo exactamente lo mismo, no consiguió, es verdad que hay que ser realistas, no consiguió cubrir todos sus puestos, pero de repente dio un salto a ser una empresa IT que consiguió perfiles, ¿no? Es simplemente un cambio inteligente, la verdad, de mensaje, de somos limpios, somos digitales, ¿no? Entonces, bueno, solo puedo aportar eso, perdona la interrupción. Mira, por no ir focalizando yo con preguntas y como nosotros no nos hemos pasado mucho de tiempo, pero bueno, conviene que vayamos terminando, yo casi os cedo la palabra para que habléis vosotros, para cerrar un poco este tema de lo que os parezca más relevante, que os interesa contarnos y que os interesa aportarnos. Así nos guío yo y contáis vosotros qué os parece más importante. Pues, te veo muy animado. Si me permites, empieza tú. Quizás un par de mensajes relacionados con la nueva legislación, que yo creo que es mucho más importante de lo que creemos en la formación profesional. Yo no sé si somos conscientes aquí las empresas que estamos o las personas que estamos trabajando aquí en empresas que hoy por hoy podemos tunear ciclos formativos que hace 6 meses eran imposible cambiar. Es decir, el sector de la siderurgia, hablo de sector, no hablo de empresa individual. Por eso vuelvo a lo de las alianzas. El sector de la siderurgia puede plantear cambios en el sistema, vamos a decir, en el currículo de ciertos ciclos formativos en el ámbito de las operaciones, en el ámbito del mantenimiento, en aquellas profesiones que os afecte realmente, podéis proponer como sector, podéis proponer cambios, porque no sé si sabéis, en la formación profesional ya existen las asignaturas optativas, como la UNI, que hasta hace 6 meses no existían. Y esas asignaturas optativas vienen para quedarse. Y entonces, un eléctrico, un mecatrónico, un mecánico, un soldador, un no sé qué, además de lo que le estamos dando, se le puede añadir un complemento entre quedaros con 100, 120 horas, 140 horas, de no sé qué, pensando en una especialización de un sector. Lo que no va a admitir la administración es que una empresa diga que para ella le hace falta. Entonces, bueno, tenemos que hablar más centro-empresa y hacer algo, es proceso, algo ad hoc, un compromiso de contratación, una formación especializada, pero algo ad hoc. Pero cuando estamos hablando de una visión de sector, de ahí lo interesante del estudio que habéis hecho, cuando hay una visión de sector de las necesidades que hay, sí que tenemos ahora posibilidades de solicitar cambios, de adaptar nuestros estudios. De cierta manera, no es que lo cambiemos entero, de adaptar nuestros estudios a las necesidades reales que tiene el sector. Y eso también lo que puede contribuir es que, evidentemente, cuando esas personas salgan al mercado laboral, también van a visualizar más vuestro sector, porque ya les estamos orientando también desde el propio sistema hacia ello. Uno de los mensajes por dejar y, si quieren mis compañeros. Y cierras tú, que has empezado tú, cierras tú también. Vale. A ver, yo, sobre todo, que
Creo que la has comentado al principio, Olga. Todos los avances tecnológicos representan evidentemente una oportunidad para modernizar el sector, para hacerlo más sostenible, pero evidentemente plantea desafíos sociales, presenta desafíos especialmente para aquellos trabajadores y trabajadoras menos cualificados en este sentido. Evidentemente, para asegurar una transición inclusiva necesitamos disponer de hojas de rutas concretas, y en esas hojas de ruta concretas necesitamos que estén involucradas tanto la parte pública como la parte privada. De acuerdo. Pues yo diría que estamos en un momento apasionante. Eso es lo que hay que vender a las personas. Es un momento de cambio. En los años 80 y 90 todo cambió también. De repente se cerraron todas las siderurgias del interior de Europa. Quedaron ahí unos cuantos eléctricos en Luxemburgo. Porque Luxemburgo de momento no tiene costa hasta que Holanda no quede tapado por el mar. Y los dejaron allí. Ahora estamos en un momento equivalente a eso, en el cual podemos cerrar muchas cosas o podemos abrirlas y garantizar 30 años. Esa es la historia. El punto es ese. O nos apagamos en 15 o abrimos nuevos 30, ¿no? Y eso, ese poder participar en eso, poder ser parte de ese desarrollo de esas tecnologías, de esa puesta en marcha, de la cantidad, que no hablamos de los proyectos de CAPEX, de la gente que participa en la construcción de estas nuevas instalaciones. Me parece que hablamos siempre cuando funcionan, pero es que hay 4 años en que están fabricándose, ¿no? Yo creo que intentar vender esa esperanza, esa alegría, oye, pues pasas por delante y dices, mira, hijo de 10 años, ese altavoz lo puse yo ahí. Yo creo que también es algo que vende esperanza y que ayudaría a animar a las personas a meterse en el sector. Pero, perdona, porque ya es igual esto, pero compitiendo en igualdad de condiciones frente a otros países que no están cumpliendo las mismas reglas. Mismas reglas. Y perdona, No, todo lo contrario. Esa es la idea precisamente. Bueno, pues como creo que ya todo el mundo debe tener muchas ganas de tomar un café, quiero daros las gracias a todos por escucharnos y prestarnos atención, y especialmente a Sergio, a Asier y a Francisco por las cosas tan interesantes que nos han contado. Muchas gracias. Gracias a vosotros.